Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a resolver el ejercicio número 4 de esta serie de ejercicios resueltos con bucles en Python. Tenemos que construir un programa que reciba como datos n números naturales y tenemos que determinar cuántos de esos fueron positivos, cuántos de esos fueron negativos y cuántos fueron nulos. Al principio del programa le tenemos que preguntar al usuario cuántos datos desea procesar y esa sería nuestra cantidad de números naturales n. Evidentemente ese número tiene que ser positivo. Si el usuario llega a escribir un número negativo o cero al responder esa pregunta, el programa no se ejecuta, sino que se le pide al usuario que ingrese la información nuevamente. Para esto vamos a empezar igual que en los ejercicios anteriores, preguntándole al usuario por este número n, la cantidad de datos que él desea que el programa procese. Entonces, de nuevo, igual que en los ejercicios anteriores, empezamos con una variable n, que es una variable entera, input para que se pueda ingresar información por pantalla, y aquí vamos a preguntar o a pedir al usuario que ingrese la cantidad de datos que desea procesar. Bien, ahora, este es el número que tiene que ser positivo. Él no me puede decir que quiere procesar menos dos números, eso no nos dice nada. Entonces, solamente vamos a trabajar if o si n es mayor que 0. Solo acá, voy a colocar un mensaje por el momento, solo por acá vamos a empezar a programar. En cualquier otro caso, y para eso hacemos un else, vamos a imprimir un mensaje por pantalla que le diga que ese no es un número correcto. Entonces, el número ingresado no es correcto. Inténtelo nuevamente. De manera que entonces, si no ingresa un número positivo, pues le va a aparecer este mensaje. Ahora, si n es mayor que 0, significa que es positivo, significa también que yo puedo empezar a programar. Lo que voy a empezar a hacer es declarar tres variables: la variable positivos, la variable negativos y la variable nulos. Y cada una de esas variables la voy a inicializar en 0. Entonces, positivos va a ser igual a 0, negativos va a ser igual a 0 y nulos va a ser igual a 0. Ya en un momento van a ver para qué servirían estas tres variables. Por ahora, vamos a empezar con la parte que nos concierne, que es el bucle. Y este primer video lo vamos a resolver con un bucle for. Lo que vamos a hacer es crear nuestro bucle for, nuestra variable que va a ser i. Ya hemos visto cómo funciona el bucle for antes. Y vamos a crear una lista con la función range. Ahora, yo necesito que esta lista sea tan grande o tenga la misma cantidad de datos que el n que el usuario ingresó. Entonces, el parámetro que vamos a colocar aquí es n. ¿Okay? De esa manera, solo para que ustedes lo vean, vamos a imprimir la cantidad de datos que hay dentro de esa lista. De hecho, lo estoy haciendo mal. Lo que necesitamos imprimir es nuestra variable i. Y van a ver. Si yo, por ejemplo, coloco 5 datos, me está creando una lista con 5 datos empezando desde 0. Aquí tenemos los 5 datos. Igualmente, con cualquier número que yo coloque acá. Entonces, lo que vamos a hacer es, después de haber hecho este ciclo, entender que el programa se va a ejecutar la misma cantidad de veces que el número que el usuario ingresó. Y lo que necesito que pase cuando se empieza a ejecutar este ciclo es que le pregunte al usuario por ese número entero o ese número natural que debería ingresar. Entonces voy a crear una variable que se llame dato, va a ser de tipo entero, input, y aquí voy a colocar ingrese un número entero positivo. Positivo, dos puntos. Bien. Entonces, si por ejemplo el usuario ingresa aquí el número 5, esto lo va a preguntar 5 veces. Eso es precisamente lo que estamos haciendo con mi bucle for. Estamos haciendo que me pregunte esto la cantidad de veces que el usuario nos dijo acá. Pero adicional, nosotros tenemos que decir si este número es... de hecho aquí lo coloqué mal, ¿no? Aquí es ingresa un número natural. Estoy acostumbrado con los videos anteriores a colocar entero positivo. Pero bien, aquí es ingresa un número natural. Lo que nosotros tenemos que hacer es verificar si ese número es positivo, negativo o nulo. Entonces aquí vamos a tener que utilizar otra vez las condicionales. Si dato, que es donde se está almacenando ese número natural, es mayor que 0, pues evidentemente ese número va a ser positivo. Para hacer el conteo, yo lo que voy a hacer es llamar a mi variable positivo, positivos, aquí está, y le voy a sumar 1. ¿Ok? Entonces, cada vez que él ingrese un número natural positivo,
esta condición va a ser verdadera y a la variable positivos, que en este momento vale 0, se le va a aumentar una unidad. ¿Ok? Va a valer 1. Ahora, si él llegara a ingresar un número negativo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un elif. Si dato es menor que 0, lo que vamos a hacer es aumentar, pero ahora la variable en negativos. Porque evidentemente, si dato es menor que 0, significa que dato es un número negativo. Y vamos a aumentar a la variable negativos en 1. Vamos a hacer un else en el que pues van a estar todos los casos en los que los datos no son ni mayor que 0 ni menor que 0. Eso es cuando el dato es igual a 0. En ese caso, pues la variable que va a aumentar es nulos. Se le va a aumentar aquí un 1 a la variable nulos. Y lo que yo deseo hacer es lo siguiente. Bueno, entendiendo un poco el programa hasta acá, si se ejecuta 5 veces, le pregunta 5 veces al usuario un número natural. Si 5 veces ingresa un número positivo, pues esas 5 veces se va a ir por esta condición en la que dato es mayor que 0 y positivos va a empezar a valer 1, luego 2, luego 3 y así hasta 5, porque cada vez que se ejecuta el programa le va a aumentar 1 a la variable positivos. Lo mismo pasaría con negativos y lo mismo pasaría si primero escribo uno positivo, luego uno negativo, no importa. En cada ejecución del bucle se va a tener que ir o por esta condición o por esta, dependiendo del número que ingrese, y alguno de estas tres variables va a tener que incrementar en 1. Yo lo que necesito saber al final es cuál es el número final, cuántos positivos hubo, cuántos negativos hubo y cuántos nulos hubo. Entonces voy a imprimir y miren que estoy imprimiendo en la misma indentación del for, porque ya no estoy imprimiendo dentro del bucle, sino cuando se acaba el bucle. Vamos a imprimir el siguiente mensaje. La cantidad de números positivos fue, dos puntos, después de las comillas voy a colocar una coma y voy a imprimir la variable positivos. Voy a colocar una coma para separarlo y volver a escribir más texto. Vamos a escribir, bueno, vamos a hacer un salto de línea para que sea un poco mejor. Y vamos a escribir la cantidad de números negativos fue, dos puntos, de nuevo, sigo con una coma, imprimo la variable negativos, coloco una coma, abro comillas, hago un salto de línea y sigo con el texto. Ahora la cantidad de números nulos fue, dos puntos, sigo con una coma, imprimo la variable nulos y hasta ahí ya estaría entonces el texto. Devolvámonos al principio y vamos a colocar aquí un enter y aquí un enter para que se vea todo en la misma pantalla. Entonces me tendría que imprimir un texto que se vea así. La cantidad de números positivos fue y por ejemplo 3. La cantidad de números negativos fue y por ejemplo 2. Y aquí la cantidad de números nulos fue y por ejemplo 0. No sé, es un ejemplo. Y pues esta sería la parte en la que contamos la cantidad de números positivos, negativos y nulos resuelta. Lo que nos faltaría sería comprobar que sí funcione. Entonces yo quiero procesar 5 datos. Voy a colocar aquí 5 y me va a pedir un número natural. Voy a colocar el número 1. Ahora voy a colocar el número 2, ahora voy a colocar el número menos 5, ahora el menos 1 y ahora el 0. Miren que me está pidiendo un número natural 5 veces. Eso es por mi bucle for de acá, porque está recorriendo una lista de 5 ítems. Eso es lo que hace range n, crear una lista de 5 ítems y mi iterador i pues está recorriendo esa lista, por eso lo está ejecutando las 5 veces. Ahora si yo le doy el enter ya me tiene que dar el resultado. Y me está diciendo la cantidad de números positivos fue 2, la cantidad de números negativos fue 2 y la de nulos fue 1. Evidentemente aquí hay 2 positivos, 2 negativos y 1 que es nulo. Y pues aquí ya estaría básicamente terminada la parte en la que contamos los números. Nos faltaría que cuando el usuario ingrese un número que no es correcto, se le vuelva a preguntar la información sin tener que volver a empezar con el programa. Miren que si yo coloco aquí, por ejemplo, el número menos 5, me dice que el número no es correcto, pero se acaba la programación. Entonces yo necesito que todo esto esté dentro de un bucle y hasta que no ingrese un número positivo no se termina el programa. Entonces lo que vamos a hacer es crear una variable que se llama comprobar. Esto también lo habíamos hecho en todos los videos anteriores, que es true. Y voy a hacer un while, un ciclo while, que va a verificar que comprobar siempre sea true. Entonces, mientras comprobar sea igual a true, y aquí estoy usando los dos iguales porque estoy evaluando que esto sea igual a esto, se va a ejecutar todo este código. Entonces yo lo voy a seleccionar todo y le voy a dar a tabular
para que esté dentro de la indentación del while. Y evidentemente, pues si el número ingresado no es correcto, no voy a cambiar el valor de comprobar y se va a volver a ejecutar el programa. Es decir, por si no se entiende, este while lo que hace es que cuando se termina la programación, vuelve a iniciarla, porque es un bucle, eso es lo que hace. Hace toda esa programación y la inicia de nuevo, la termina y la inicia. Mientras que comprobar sea verdadero, yo necesito que deje de iniciarlo si el usuario ingresa un número entero positivo. Entonces aquí, después de esta condición que me verifica que evidentemente el usuario ingresó un número positivo, aquí voy a colocar que comprobar es igual a false. ¿Okay? Eso es una variable booleana, solo recibe los valores true or false. Y aquí ya estoy cambiando el estado de comprobar, entonces si es positivo me va a cambiar el comprobar a false, va a ejecutar el código que acabamos de ver, pero como ya comprobar es false, es diferente a true, no se va a ejecutar de nuevo el código. Aquí no hice eso, aquí sencillamente se va a volver a ejecutar hasta que ingrese un número correcto. Miren acá. Vamos a ingresar, por ejemplo, el número -2 o -3. Aquí me parece que no es correcto. Yo ingreso el 0, me dice que no es correcto. El 5, -5, perdón, me dice que no es correcto. Y evidentemente, porque me está preguntando la cantidad de datos que deseo procesar. No puede ser ni 0 ni un número negativo. Pero si coloco 3, por ejemplo, va a empezar la programación. Entonces ingreso un número natural, 1, 2 y 3. Aquí me pidió el número 3 veces porque fue la cantidad de veces que yo le dije que quería que me preguntara por un número y me está diciendo que la cantidad de números positivos fueron 3, negativos 0, nulo 0, pero se acabó el programa. Eso es porque yo cambié el estado de la variable comprobar y al haberlo cambiado, esta condición ya no es verdadera, por lo que el bucle ya no se ejecuta de nuevo. Este es básicamente este programa terminado, el ejercicio número 4. Este código va a estar disponible en el blog para que ustedes lo copien y lo usen en sus proyectos. Y dejamos entonces el video hasta aquí. En el siguiente video vamos a resolverlo de la misma manera, pero en vez de usar un bucle for, vamos a usar un bucle while. Evidentemente, este ejercicio se debería resolver solamente con un bucle for porque sabemos la cantidad de veces que se va a repetir este bucle. Sabemos que se va a repetir estas n veces. Y ese es precisamente el uso del for. Nosotros usamos while cuando no sabemos la cantidad de veces que algo se va a repetir y for cuando sí. Pero de igual manera, por fines pedagógicos, sería interesante ver cómo se resolvería con un bucle while para pues que ustedes lo usen en caso de que lo necesiten. Entonces, vamos a dejar el video hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video, en la parte número 2, en la que lo resolvemos usando un bucle while aquí. Espero que el video les haya gustado. Hasta luego.